Que tal? Moi boas tardes, moi benvidos a unha nova cita de Conexión Galicia. Dende Madrid saudamos os que nos seguen xa cando son as 6:30 en punto, dende Aguedúas, tamén os noctámbulos, os que optan pola redifusión da canle principal da Televisión de Galicia e, por suposto, os nosos colaboradores de cada luns, os nosos xornalistas. Temos por esta banda a Ketty Garat, xornalista de The Objective. Que tal? Que tal? Boas tardes. Boas tardes. Javier Casqueiro, xornalista del País. María, moi buenas. Todo ben? Todo ben. Bueno. Moi ben. Perfecto. Dani Basteiro, director de Infolibre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Moi ben, e ti? Moi ben todo. Ben. David Lema, xornalista del Mundo. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de arrancar esta semana que ven cargadísima, así que... É verdad, ben cargadísima. A pasada semana que xa estiveras ti neste plato tamén, fixemos un monográfico, como non podía ser de outro xeito, da Dina, e hoxe quero que comecemos tamén falando deste tema. Vaya por diante a nosa solidaridade e a nosa aperta a todas as vítimas. Son xa máis de 220, unha trintena de desaparecidos e unha xestión por parte dos políticos que está dando moito que falar. Quero, antes de que entremos en materia, que fagamos un primeiro apuntamento sobre isto, sobre a xestión. Casqueiro, por exemplo. A ver, que la gestión ha habido fallos es evidente. Yo creo que negarlo es absurdo. Lo ha visto toda España y especialmente lo han visto los valencianos, ¿no? ¿De quién es la culpa fundamental de los fallos? Mucho me temo que va a haber para repartir para todos los gustos, pero yo creo que es evidente, y lo hemos visto este fin de semana, María, que hay 130.000 personas, al menos 130.000 personas en Valencia, que apuntaron especialmente hacia un responsable político, ¿no? Es el responsable político máximo de la Generalitat Valenciana, es el que tiene la autoridad para haber mandado la alerta a todos los ciudadanos a tiempo. ¿Eso quiere decir que se hubieran salvado todas las vidas? No, seguro que no. Pero eso quiere decir que seguramente se habrían salvado algunas vidas, ¿no? Y yo creo que eso le va a perseguir a Carlos Mazón para siempre jamás. Yo sí creo que su futuro político está sentenciado. Lo creo yo y lo cree en el Partido Popular. En el medio vamos a ver ahora pues, otro tipo de estrategias. Esta semana especialmente una estrategia de contraataque por parte del Partido Popular hacia la vicepresidenta segunda del Gobierno y candidata a comisaria europea. Pero yo ahí no eximo tampoco de algunas responsabilidades al Gobierno central. Yo creo que en un momento determinado, si en el Gobierno central concluyeron, como han concluido miles de valencianos y cualquiera que analice la situación, que Carlos Mazón no estaba capacitado y su equipo tampoco para afrontar una crisis como esta, el Gobierno central tenía que haber tomado los mandos del asunto. Ketty. Estoy muy de acuerdo con la intervención de Casqueiro. Yo creo que es evidente que Carlos Mazón ha demostrado su incompetencia, si no su negligencia, y a lo mejor algunos opinan que es pronto para hablar en estos términos. Yo creo que es pronto para que lo haga la política, porque los ciudadanos han dicho basta de comportamientos y de fuego cruzado entre los políticos, pero nosotros, que somos analistas desde el periodismo, sí se puede poner o se debe de poner los puntos sobre las íes. Y yo creo que desde luego en la gestión de Mazón hay muchas sombras, en algunas ocasiones por desbordamiento, es decir, por incapacidad, y en otras por negligencia, es decir, por omisión. Que estuviera durante varias horas en una comida con una periodista, a mí me parece que es motivo más que de sobra para una dimisión, desde luego mucho más acuciante que en el caso de verse desbordado por una tragedia que tenía una dimensión nacional. Y yo creo que aquí también coincido, creo que se está cargando las tintas o las portadas informativas, aparece la persona de Mazón, y creo que ha habido una omisión por parte del deber que tiene el Gobierno central, evidente, que se centraliza en las palabras del presidente del Gobierno, que para mí son sangrantes, aunque no diga, que no lo dice, si necesitan ayuda que lo piden, pero sí dice si necesitan más recursos que los pidan, que me parece casi igualmente gravoso, pero también en la persona de Teresa Rivera. 7 días después no teníamos noticias de la aparición en la tragedia de la vicepresidenta de Transición Energética, que opta a ser precisamente la vicepresidenta de la Comisión Europea, y a mí esto me parece muy grave, y sobre todo me parece que más allá de los colores políticos del PP, del PSOE, de la batallita
Baita, de todo esto, es la primera vez, y esto creo que nos debe de doler a todos como españoles y como patriotas, que España no da la talla en la gestión de una catástrofe. La primera vez, yo creo que a lo largo de toda la historia de nuestra democracia. Creo que toda a cidadanía nesta vez está todos a unha, está prácticamente todo o mundo enfadado con todo o mundo da clase política, sexa da cor que sexa. Agora pregunto por esta banda, pero quería facer alusión tamén a algo que comentaba Casqueiro, non? Esas dúas manifestacións que houbo multitudinarias, unha máis que outra, por suposto, esta fin de semana, unha delas en Valencia, con 4 detidos e máis dunha trintena de policías feridos, outra tamén aquí pedían ali a dimisión de Mazón, e outra aquí en Madrid menos multitudinaria, pero tamén con 2 detidos diante da sede de Ferraz. Polo de agora, xa insistíamos, non hai dimisións, pero haberás. Pois eu creo que as responsabilidades políticas vanse sustanciar antes ou despois, non? Unha catástrofe como esta Dina, que non ten precedentes, desborda tanto os ríos e as vilas e as cidades, por certo, que eu creo que xenerará unha reflexión sobre como vivimos, onde vivimos e se é seguro vivir onde se vive, desborda o físico e desborda tamén as capacidades do Estado, non? E iso é, ata certo punto, comprensible. Así que eu creo que non hai máis remedio que analizar, actualizar, mudar o que faiga falta en todos os protocolos. Eu creo que eso se vai facer e tamén vai haber unha pregunta sobre, bueno, cal é o papel da Administración Central, cal é o papel da Administración Autonómica, non? Co deseño que temos, pois, a principal figura do Estado nunha catástrofe como esta, que ten as competencias, a posibilidade legal de actuar, a dirección dos operativos e a Generalitat Valenciana, non? E esa manifestación do sábado creo que é bastante elocuente, porque podemos falar de canto tardou a axuda en chegar despois, pero a pregunta que eu creo, e estou de acordo con Javier, que perseguirá a Amazon, é que tería pasado, cantas vidas se terían salvado se en vez de ás 8 da tarde a alerta se tivera mandado ás 6, ás 5 ou ás 3 ou ás 12 da mañá, ou mesmo esa mesma mañá ou o día anterior, como a Universidade de Valencia, como moitísimos concellos. Así que eu creo que a responsabilidade primeira e lóxica tamén é ata certo punto comprensible que aqueles que se ven coa responsabilidade e que non son quen de levala a cabo con eficacia, pois digan, bueno, isto que se encarga a Administración Central, non? Pero creo que sí vai haber que facer unha análise moi profunda, moi rigorosa sobre este asunto. E a mí preocupame moito tamén o que estamos a ver con toda a desinformación, con toda a antipolítica. O Estado sí está, tamén a Generalitat Valenciana, con todos os seus erros, pero tamén a Administración Central, o Exército, os alcaldes son Estado tamén, e moitos estiveron días sin dormir, por non falar do tecido da sociedade civil e de todos aqueles que fan o Estado, porque o Estado responde a os cidadáns que se organizan a través de institucións democráticas. Así que eu creo que é moi perigoso tamén ese discurso de, bueno, todos son iguais, todos teñen moita culpa. Bueno, vai haber que facer, eu creo que unha análise bastante rigurosa na que terán que cambiar cousas en todos os eidos, pero o que menos convén é abonarnos esa desinformación ou mesmo a ese populismo de a política non serve de nada, todos son iguais, só queda o pobo, porque nese terreo estamos no caos. Só queda o pobo, efectivamente non é certo, pero sí que é certo que moitos cidadáns sentironse absolutamente desatendidos e cargaron contra todas as cores dos políticos, non? Sí, falábamoslo a semana pasada, non? Que é verdade que o Estado está presente, o Estado ten capacidade, pero o Estado non mostrou a operatividade lóxica que debería exhibir. Sobre o tema das dimisións que preguntabas antes, é verdade que non estamos vendo dimisións como tal, non? Pero xa hai algún tipo de movimento. Por exemplo, asistíamos estes días a como o propio Mazón, que di que de momento non é o seu, non vai chegar a súa hora, xa sí que empezou a separar a que é a súa conselleira de Interior, non, a Salomé Pradas, que ela mesma evidenciou que estuvo sobrepasada o 29, o día da Dana, e coloca por riba dela a súa vicepresidenta. Isto pode nos dar unha idea de que quizá nun futuro, se alguén pide de verdade, se alguén dentro do Partido Popular, porque eu penso que isto terá que ser algo que sala do propio partido e non tanto de Mazón, según estamos vendo, pois xa habería sustituta, non? para Mazón. A Mazón o que lle persigue é unha cousa moi básica, é que estuvo ausente nas horas máis críticas. Nesa famosa comida, non? Que se prolongou ata as 5 ou 6 da tarde. Dicía Casqueiro, e aínda así, sabendo ahora que estuvo nunha comida entre as 2 e as 5 e media, creo que foi, non? Aí hai unha hora
que entre as 5:30 e as 6:30 que non sabemos o que pasou. Onde estaba o presidente da Generalitat Valenciana? Todavía non o sabemos. Mais aló de que esa vontade de ocultación, de non querer contar o que estaba facendo ata pasados 6-7 días, xa é verdade que alimenta todo tipo de conspiranoias, non? Pero bueno, eu creo que é o máximo responsable político. Evidentemente, non creo que se podan achacar as 200 mortes, eso sería para mí demasiado frívolo, pero sí creo que os erros que se cometen no comezo da traxedia sí que fan que a magnitude desta sea moito maior. Un apuntiño solo sobre o goberno. Estáse agora pondo moito o foco en Teresa Rivera. Por extensión, ponse o foco en Teresa Rivera porque o organismo, a Confederación Hidrográfica do Júcar, depende dela. Non? Sí. Eu aquí creo que sí que habería, eu diferencio entre a responsabilidade política que ten Mazón e a responsabilidade política que pode ter Teresa Rivera porque o organismo depende dela. Non? Eu creo que o que debería ter feito a ministra no seu momento é, vamos a ver, que pasou aquí? Por que durante 2 horas non enviamos as notificacións? Sí. Porque esas notificacións son tan frías, se pode haber unha traxedia dunha magnitude inédita. Entón, eu creo que ela sí que tería que ver o que fallou aí e, sobre todo, provocar algún cese nesa... Logo falaremos máis de Rivera, porque si de feito que prácticamente nin a escoitamos nestes últimos días. O que si escoitaremos será Mazón o xoves, porque comparecerá nas Cortes. Vai ser o primeiro, creo, en dar unha resposta, en dicirnos que vai facer co seu goberno, se o vai reestructurar ou non. Non sei se dende o goberno central tamén habería que pôr unha data para facer algo así. Hombre, estaba hablando mi compañero precisamente de Teresa Rivera, por no entrar, pero sí en el terreno de la responsabilidad política. Fíjate, mientras Mazón estaba comiendo con una periodista, a las 11:30 de la mañana, justo unas horas antes de que empezara esa comida, se desbordó el barranco del Pollo a la altura de Chiva, del pueblo de Chiva. E ese foi o máximo erro. A las 11:30 de la mañana. A las 6:30 de la tarde se desbordó el barranco del Pollo a la altura del pueblo de Torrent. Y a las 7 de la tarde, el número 2 o número 3 de Teresa Rivera, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, llama precisamente a la consejera del Gobierno valenciano para decirle que pongan especial atención en la presa de Forata. El Gobierno tampoco tenía información y supuestamente tenía exactamente las mismas alertas que recibía de la EMET en tiempo real Protección Civil, el Ministerio del Interior, el Palacio de la Moncloa, la Junta de Seguridad Nacional. La misma que recibía la Consejería y la misma que recibía Carlos Mazón. Es decir, todo el mundo estaba a por uvas. Todo el mundo estaba a por uvas. Es verdad que aquí no se puede prever que de 100 y pico litros por segundo acabe siendo 500 y pico litros por segundo. Pero ellos tampoco tenían información, porque evidentemente nadie puede pensar que le ocultaran información de manera premeditada. Evidentemente ellos tampoco tenían información. Ahora, ¿por qué solo hablamos de Mazón? Entonces, yo creo que aquí es evidente que estás... Y segundo y más importante, el Palacio de la Moncloa publica una nota de prensa, me parece que es a las 11 de la noche del día 29. Y a las 11 de la noche dan por constituido el comité de crisis, el comité de emergencias. En este comité de emergencias dicen dos cosas, y la primera y la más importante es que esto afecta a 2 comunidades autónomas, al litoral mediterráneo y concretamente a la Comunidad Valenciana y también a Albacete. Es decir, cuando afecta a 2 comunidades autónomas estás hablando de una catástrofe nacional y por lo tanto requería que el presidente del Gobierno, más allá de esperar a ver qué es lo que le pedían o le dejaban de pedir, qué recursos le pedían o le dejaban de pedir desde esa comunidad autónoma, tomara el mando de algo que no ocurrió. Yo creo que claro que se reclaman responsabilidades políticas también en el Gobierno central. Por mucho que las de Mazón sean un poco más folclóricas o más escandalosas, me parece que aquí hay una omisión del deber del Gobierno central que desde luego es también escandalosa. Javier, non sei se estás de acordo, supoño xa que non, pero ese estado de alarma pediuse día e día e día consecutivamente. No es cuestión de estar de acuerdo o no, pero yo para empezar no me atrevo a pontificar sobre este tema, yo no soy un experto, pero sí he seguido, como todos nosotros, la situación, ¿no?
Y decía Ketty a por uvas, yo no creo que estuvieran a por uvas nadie. Yo lo que creo aquí es que no se valoró lo que estaba pasando en toda su inmensidad. Eso yo no creo que estuvieran a por uvas, porque, por ejemplo, la delegada del Gobierno, que es la representante del Gobierno español en la Comunidad Valenciana, a las 9:30 de la mañana estaba llamando alcaldes. Llamando alcaldes, ella, a las 9:30 de la mañana, no a las 11, ni a las 12, ni a las 2 de la tarde, ni a las 7, donde Mazón todavía no se había incorporado a ese centro de emergencias, a las 9:30 de la mañana. É que él sí que estaba por uvas, Sí, sinto pero- dicirlo, no, pero- porque a él sí que non lle chegaba Pero información. tampoco quiero llegar ahí, no, David, no digo por uvas, pero es verdad que información iba llegando. Yo voy a otra conclusión, ¿no? Que yo creo que es una de las importantes a las que deberíamos llegar, al margen ya de la pelea política. Yo creo que ahí iba llegando información, iba llegando de la EMET, días antes, decía antes Dani, y lo hemos visto hoy, algunos responsables, yo he oído alcaldes de distintos pueblos donde anularon desde primera hora de la Sí, mañana las clases, los las colegios, actividades, las clases. todo. La universidad, Utiel. la universidad, Utiel y más, Gandía el otro día, Denia, algunos Requén, donde sí. no llovió. Luego, la universidad, 1.500 alumnos de entrada, mucha gente que tomó decisiones y otros no lo tomaron. Y yo voy a la conclusión de todo esto, y es lo que digo, que yo creo que en algún momento, los que no somos expertos, yo no voy a pontificar de esto, pero lo que sí me he sacado de la conclusión es que llegaba información, pero lo que hemos visto, el responsable máximo de tomar la decisión de la alerta a los ciudadanos, si o estaba por uvas o estaba de otras cosas, tenía otras prioridades en ese momento y no es ironía, pero a lo mejor sí habrá que pensar que en este tipo de situaciones tan dramáticas las alertas tienen que ser más claras, tienen que venir de un organismo técnico independiente que tenga capacidad en una emergencia máxima, a lo mejor, de tomar una decisión y no esperar. Ahora estamos viendo incluso que el presidente de la comunidad dice que él no tenía por qué estar en ese órgano técnico. Bueno, pues si es así, entonces tendremos que tomar decisiones todos los demás. Cuando digo todos los demás me refiero al Estado, al Gobierno, los partidos que se reúnan, decir, oiga, el sistema no ha sido el idóneo. Si llegaba información, no la valoraron suficientemente, no era la información más adecuada, el sistema de alertas es muy complejo, llegaban alertas de AEME, de la Conferencia Hidrográfica, del Centro Operativo de Emergencias, diferentes, al final el que tiene que tomar la decisión no estaba. Oiga, conclusiones, esto no ha funcionado así. Reunámonos, hagan comisiones de investigación y tomemos la decisión de cambiarlo de otra manera para que no vuelva a ocurrir. Porque como nos enredemos en esta historia, que es lo que va a pasar el jueves, María, es lo que va a pasar el jueves, ya te lo avanzo, el jueves va a ir al Parlamento, por cierto, me parece bien que vaya al Parlamento, va a dar un discurso, pero va a empezar a relatar las muchas decisiones y las muchas informaciones que le llegaron. Oiga, fenomenal, mal, conclusión, mal. Todo el sistema no ha funcionado bien, hay que revisarlo de arriba a abajo, en la Generalitat, en el Gobierno central y en quién toma la decisión técnica de avisar a la población una emergencia de este tipo. O que sí que temos claro todos nós é que o sistema fallou e que ese sistema probablemente con case total certeza vai a mudarse de algún xeito nos vindeiros meses porque, bueno, non se pode repetir algo así. De feito, temos outra dina este vindeiro mércores, agardamos que non sexa tan virulenta, pero, bueno, que hai que estar preparados. Hoxe estábamos escoitando os políticos tanto dun lado como do outro, que dicían, bueno, non é o momento de depurar responsabilidades aínda, hai que seguir coas víctimas, hai que seguir traballando. Por exemplo, da parte socialista do goberno non pediu a dimisión de Mazón, pero sí a pediu, por exemplo, Sumar, e Podemos falou, teño apuntado porque pareceme unha frase tremenda, falou de que a xestión de Mazón é unha xestión homicida. Bueno, eso é Podemos, non? Sí. Sí, Sumar tamén como partido pide a renuncia ou a dimisión de Mazón, o goberno no seu conxunto, o presidente do goberno, eu creo que, decir, o que máis se achaca a Pedro Sánchez é que dixera esa frase cando os recursos desde o goberno empezaron a fluir desde o primeiro día, o mesmo martes do desbordamento había 250 militares movilizados. Absolutamente insuficientes, Basteiro. Insuficientes, pero digo que isto de que non se fixo nada ou chegouse tarde, decir, haberá que ver os erros, non? Pero de momento o goberno optou por non facer ningún reproche. Nada que ver co líder da oposición, que se plantou 2 días despois, sin ter ninguna competencia de xestión, a entreter un pouco a Mazón e a decir que non sabía nada e que non tiña ninguna colaboración. Eu creo que a cousa está tan polarizada que perdemos de vista o fundamental. O fundamental é que temos un Estado autonómico deseñado con bastante precisión, que eu creo que vai haber que revisar, pero vai haber que revisar a futuro. Pero no que temos agora as competencias están totalmente claras, non? E claro, a responsabilidade de Mazón é ineludible. O que pasa é que o Mazón é do Partido Popular,
pois moitos na dereita e o Partido Popular dicen, bueno, a ver que facemos, non? Teresa Rivera sale nestes últimos días, sobre todo na crítica política, copando cada vez máis titulares, coincidindo coa súa audición mañá no Parlamento Europeo. Eu creo que hai cousas que son impepinables. Unha, quen ten a competencia legal, que ten a posibilidade de actuar, e iso é a Generalitat Valenciana. Ese é o principal instrumento do Estado. E o Goberno, Desde logo, que ten a potestade de actuar. en unha actuación que ten que ser coordinada, non? E a pregunta decía moi ben Javier ata agora, non? É dicir, como pode ser que a Generalitat Valenciana non fixera nada cando a universidade, os moitos alcaldes, mesmo a Diputación de Valencia mandaban a xente a casa. Isto é o máis importante, porque aquí estamos a falar das vidas humanas. Despois está o despois dese desbordamento que iba a ocorrer igual, é evidente, pero probablemente con menos víctimas mortais, non? E aí podemos falar e se chega máis tarde ou máis pronto, pero o importantísimo é as vidas humanas, e iso, neste caso, é responsabilidade de quen manda tan tarde a alerta. Este fin de semana, en Infolibre, publicamos unha reportaxe onde falábamos do modelo de Xapón. Ali teñen unha lei nacional que obliga, non, a establecer comités conxuntos desde o primeiro momento, pero claro, eles teñen unha historia de catástrofes deste tipo. E aquí non brutal. estamos acostumados, dende Os logo. políticos van á cadea, cando son responsables ou cando están no centro da xestión deste tipo de cousas, e as axencias meteorolóxicas son as encargadas sin perder un minuto de mandar mensaxes. Eu insisto, vai haber que cambiar os protocolos, tamén o que se fai desde a Administración Xeral do Estado, pero non perdamos de vista que aquí hai unha neglixencia absoluta e que o Estado ten perfectamente focalizado as competencias e distribuídas, e neste caso a primeira resposta tiña que ser da Presidencia da Generalitat. Yo creo que es pero que importante precisamente decir solo una... Perdona, Javier. Digo, que falábamos, que foi precisamente o que falamos a semana pasada, non? Eu creo que, evidentemente, como dicía ao principio, que a primeira responsabilidade caia, evidentemente, na Comunidade Valenciana, na Generalitat, que para min parece unha obviedade. Agora, eu se vivo nunha casa de Fisterra, hai un incendio, ninguén chega, o incendio alárgase, chega, xa non é toda a comarca de Fisterra, senón toda a Costa da Morte, chega hasta Carballo, hai xente xa morrendo, xente que ten o lume na casa, na porta da súa casa. Se a Xunta de Galicia non actúa ou non actúa ben, eu quero pensar e quero esperar que alguén me axude. E sobre todo, non estou de acordo no que estabas dicindo de que o sistema autonómico non permite unha actuación do goberno central, non? Algo tan básico do que se leva falando máis todos estes días como é a Lei de Emerxencia Nacional, que está feita, ti léela e dis, pero como non se activou? Se léela palabra por palabra, está feita para isto que acaba de pasar. Por que non se activa? Desde segundiños nada máis, o máis importante de aquí é, ademais, que actúen en conxunto, que estén coordinados. Que pode ser coordinado, non é quitarlle o máis. Pero é que ese foi o problema, que non houve coordinación. Non é autonomía, ao final, mande quen mande, todos teñen que traballar. Por suposto. E aquí o que fallou foi, sobre todo, a prevención da catástrofe. E a inhibición despois. Ese é o que costou. Deixemos falar agora a Ketty, por favor. La prevención de la catástrofe, se puede fallar en la prevención de la catástrofe. Se puede fallar porque efectivamente en un momento en el que el cambio climático nos azuza cada vez más, se puede fallar y la diferencia entre 100 mililitros por minuto o 500, pues claro, es que se desborden los barrancos en una zona que se anega con facilidad. Con lo cual, yo no veo que eso sea lo más gravoso de lo que ha ocurrido. Lo más gravoso es el post, es la gestión. En el momento que tú tienes una catástrofe en la que ya tienes inundados varias localidades, hay 50 muertes encima de la mesa y tú no acudes o no activas, por cierto, el mismo plan de emergencia que se activó con una comunidad autónoma cuando solo afectaba a una comunidad autónoma, Volcán de la Palma, Filomena, Comunidad de Madrid. En el momento en el que afecta a infraestructuras nacionales o a varias comunidades autónomas, el gobierno interviene directamente. Ha dicho antes Dani una cosa que creo que no se ajusta, vamos, sé que no se ajusta a la realidad. 200 militares, el gobierno interviene en primer momento. No, no, no. Los 500 militares, no 200, 500 militares, los primeros que llegan a Valencia, son el día 31 de octubre. 3 días después de la catástrofe. 3 días después. 3 días, está en todas las crónicas, meted en google.es. 3 días después. 250, y 96, se hace exactamente porque lo solicita el gobierno de Mazón. Martes que no tiene por qué tener
información sobre, como sí tiene el Gobierno, porque tiene a su disposición la Junta de Seguridad Nacional y de Defensa, que le dicen exactamente cuántos tapadores son necesarios para despejar las carreteras, cuántos infantes de Marina pueden entrar, cuántos tapadores, cuántos militares, en general. Un gobierno de una comunidad autónoma juega con las cartas marcadas porque no dispone de esa información, que sí dispone el Gobierno central. E insisto, las alertas llegaban en tiempo real a la comunidad autónoma, a Protección Civil, al Ministerio del Interior y al Palacio de la Moncloa, donde está precisamente ese comité de crisis y esa Junta de Defensa Nacional y de Seguridad Nacional. Con lo cual, yo creo que en estos momentos hablar solo de la responsabilidad de un gobierno autonómico, que a mi juicio es claramente negligente y que se va a tener que ir pasado mañana o dentro de un mes o dentro de 2, me da igual, se va a tener que ir porque ha actuado mal, pero que no hablemos de la responsabilidad del Gobierno central, que es evidentemente también responsable de no haber acudido al rescate de una comunidad autónoma a la que le estaba llegando el fango a las orejas. A mí personalmente me parece que no es estar cumpliendo con nuestra función. Pero un segundo, por favor. Vai ser o segundo roda de prensa do general xefe da UME, Marcos, 4 de novembro deste ano. Porque se lo pide la comunidad autónoma. Podo, gracias. O propio martes pola tarde, ese é o día 29, non o 31, 250 militares movilizados que saliron cara á zona en cuestión de 15 minutos ata 100 militares. ¿Qué fecha? Ata 100 militares. O martes pola tarde. O martes pola tarde. Ata 100 militares entraron en Utiel Requena. 500 militares. Vale, entraron en Utiel Requena. En Requena non houbo víctimas mortais. Eu, polo que me toca, porque estiven ali ata o venres, en Paiporta non entrou ningún militar ata o venres. Estamos falando se houbo algún militar xa desplegado o martes da traxedia. Eso é certo, non é mentira. A petición de la comunidad autónoma, Dani. A petición de la comunidad autónoma. Has dicho tú antes... Tú has dicho antes, atribuyéndoselo a la acción del Gobierno. Esos militares entran porque los pide la comunidad autónoma. Claro, que os mandó o Goberno. No, porque... Hombre, claro, cuando los pide la comunidad autónoma. Estamos de acuerdo. No, no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. No, porque tú has hablado de que el Gobierno actúa desde el minuto 1. No es verdad. Evidentemente. El Gobierno, hombre, ya faltaría que la comunidad autónoma le pida 500 militares y el Gobierno le diga que no se los manda. Veña, xa está. Imos rematar con este tema porque quero que sigamos. Continuamos falando da Dina. Imos rebaixar un pouquiño a tensión porque falaba antes Javier Casqueiro de que faltou información e tamén nestas últimas horas falta un xeito aceptable de trasladala en referencia a asuntos tan importantes como é a auga. Escoitamos. Y es importante aclarar que en estos momentos no hay recomendaciones oficiales, quiero desmentirlo porque estas informaciones del Ministerio no son acertadas, no son adecuadas. No hay recomendaciones oficiales de calentar el agua en estos momentos. De tal manera que el agua embotellada gratuita, que además hay de sobra, que nos hemos encargado que haya de sobra, es la adecuada, la que se recomienda por parte de Salud Pública, de la propia Generalitat Valenciana, para cocinar e para beber. Isto ocorreu onte, 13 días despois da Dina, 13 días nos que parece que non aprendimos gran cousa porque minutos antes Teresa Rivera saíra a dicir que había que ferver a auga e Xavi Mazón a dicir que a auga embotellada. Casqueiro. Sí, pero bueno, a mí me parece que esto es una estrategia en la que están ahora mirándose de reojo uno a otro, a ver qué te puedo achacar a ti para ver si tapa un poco mis errores o los tuyos, ¿no? No me parece, para los ciudadanos que necesitan agua, imagínate lo importante que es, ¿no? Pero me parece que estamos más en esa estrategia cortoplacista, ¿no? A ver si puedo ahora achacarte a ti algo, etcétera, ¿no? Es verdad que si estuvieran en las relaciones magníficas de cogobernanza que nos habían prometido, pues no estaríamos en esto, ¿no? Saldría alguien... Por cierto, saldría alguien, ahora voy a eso, ¿no? Saldría alguien y nos diría lo que es, la información buena. Una de las cosas, muchas le han fallado a la comunidad autónoma en los primeros momentos, pero una de las que más le ha fallado es precisamente que, como tardaron en explicar y nos contaron verdades, mentiras, medias verdades, bulos, etcétera, incluso cuando salían no los creíamos, ¿no? Y ahí hay el tema de, en estas situaciones, ahora ya lo han remediado, ha salido un portavoz han creado un portavoz del CECOP y del Centro Operativo, ¿no? Que es una de las cosas que en su día funcionó con Fernando Simón con el tema de la pandemia, ¿no? Y es intentar buscar una especie de portavoz independiente, experto, técnico, que le dé a los ciudadanos sensación de seguridad, de credibilidad, porque lo que hemos visto, y tú lo has dicho varias veces ya,
es que en general los ciudadanos ahora mismo lo que no tienen credibilidad es en los políticos. Entonces ahí yo creo que la primera información, por ejemplo, ahora escuchas a Mazón, luego fue el secretario de Estado de Transición Ecológica el que enredó un poco con el tema del agua, es que no es ni su función. Ahí tendría que salir un responsable técnico y decir, señores, como han salido ya hoy, que los he oído, oiga, el agua canalizada está bien, tengan cuidado, que por otra parte parece bastante lógico, tengan cuidado en las casas porque puede haber contaminaciones, etcétera, etcétera. Información puramente técnica, que no tendría que estar en el fango político como está, ¿no? Y yo creo que es uno de los temas que ha fallado en el tema de la comunicación. Pero fíjate, en realidad estamos hablando de todo esto cuando en la pura realidad, y ahora que estoy hablando de estos portavoces, el gobierno de la Generalitat está ya intervenido, de hecho, desde hace bastantes días. Mazón pues habla del agua, hoy ha ido a visitar un colegio y ha sido insultado, pero la realidad de lo gordo que viene ahora, miles de millones, hoy ya hemos concretado otra partida, estamos hablando ya de casi 15.000 millones, los que van a venir, los decretos que se van a negociar, etcétera, etcétera. Las grandes medidas las va a tomar el Gobierno central. Los grandes portavoces de lo que viene ahora están concurriendo y compareciendo en la Moncloa o en los distintos ministerios, ¿no? Y yo sí tengo la duda, frente a todo este debate que estamos hablando, si teniendo en cuenta que sobre el terreno, y es lo que hemos vendido siempre, en Galicia y en todas las comunidades, el presidente de la comunidad autónoma es el que sabe más de cómo está sobre el terreno, si lo lógico efectivamente no sería que el presidente de la comunidad autónoma siga, que conoce las demandas más inmediatas, que conoce a los alcaldes, que conoce el terreno y que el Gobierno central estuviera aí apoyándolo, pero esto no es lo que ha funcionado. Non pasou. Falabas agora das axudas desa segundo decreto lei que coñecimos xa hoxe, a primeira chegou a pasada semana e chegou con ela unhas declaracións de Pedro Sánchez na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros que quero que escoiten. Pues es evidente que el Gobierno de España, si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Y, por tanto, vamos a ofrecer a todos los grupos parlamentarios un nuevo marco presupuestario. Agora sabemos que son decretos, pero inevitablemente vinculouse directamente cos presupostos. Sí, é verdade que a vinculación, o que subyace da vinculación é un tacticismo político un pouco feo, non? Por deixalo nun adxetivo suave, pero tamén é verdade, por outra parte, que se ao final a oposición máis o goberno non se poñen de acordo a hora de elaborar un plan xeral de reconstrucción en Valencia, é certo que moitas axudas dependerán do presuposto. Estaba mirando mal Katie Garat. No estoy concentrada. Pero... Yo cuando miro mal, miro peor. No te preocupes. Pero é verdade. Ella mira así. Yo miro así, soy así. ¿Qué le vamos a hacer? Escoitaba antes a Casqueiro falar de como o goberno está... Bueno. Está anunciando os fondos e eu penso que só faltaría, non? Que cunha catástrofe nacional solo se puidese tirar dos fondos autonómicos para intentar reconstruir uns municipios que non se van a reconstruir nin en meses, nin un ano, nin en 5, e veremos se nunha década. Vía moi optimista, vaime berrar dispois, pero é verdade, vía moi optimista ao recordar a Fernando Simón como ese representante técnico que xeraba consenso. Sí, é que quería dicircho antes que era unha cara amable que todo o mundo relacionaba co tecnicismo ata que deixou de claro, sela. Hasta que deixou de sela. Quere dicir eso que ao final estamos, é verdade, máis alá de que el o fixera mellor ou peor, valoracións a parte que temos todo, é que é verdade que estamos nunha dinámica tan politizada que incluso o representante máis técnico non sairía indemne nin de broma de ser portavoz dunha traxedia desta magnitude. Sí, pero fíjate, yo sí estoy de acuerdo con lo que decía antes Casqueiro, porque es verdad que otra cosa es que luego, evidentemente, y el desgaste de la pandemia, los 3 meses al frente de esas ruedas de prensa diarias, pues creo que hay algunos que fueron desgastando esa credibilidad inicial que tuvieron. Pero aquí ha habido ejemplos de buena comunicación, no a nivel
autonómico ni a nivel central. Yo creo que ahora el Gobierno está haciendo, vaya por delante, lo que tenía que hacer, porque está actuando en representación del Estado y el Estado tiene que estar ahí para atender a los familiares de esas víctimas que son las víctimas de todos. Dejemos ya de hablar de míos, tuyos, colores políticos, estos, los demás. No, no, aquí estamos hablando de atender a nuestros conciudadanos, a los que están con la casa llena de barro, a los que ya no tienen a sus hijos, a los que ya no tienen a sus padres, a los ancianos que han fallecido precisamente en esas residencias, y esto es lo importante. Y el Estado está cuando suceden estas cosas, y esto hay que decirlo sobre todo como antídoto para la antipolítica y para este discurso que a mí me parece terrorífico, aunque suene muy romántico, del poble salva al poble. A mí eso me parece... se me ponen los pelos de punta, me da terror. Dicho esto, creo que ha habido ejemplos, sí, de buena comunicación política y técnica que la han representado los alcaldes. Y quiero poner un ejemplo. La alcaldesa de Paiporta es una tía del PSPB, una tía, una señora, una mujer, una líder del PSPB, del Partido Socialista Valenciano, que no dudó un minuto en cuando se activaron los bulos también desde el Palacio de la Moncloa, diciendo que aquí había ultraderechistas que estaban atacando al gobierno, de decir, no, no, ahí hay ciudadanos de Paiporta. Ahí hay ciudadanos de Paiporta absolutamente desesperados. Y no dudó un segundo en decir, por favor, la Generalitat Valenciana no nos está ayudando como deberíamos, que venga aquí alguien, que venga alguien del gobierno, que venga aquí el ejército que no está en las calles de Paiporta. Es decir, hay gente que ha traspasado los colores políticos para poner encima de la mesa los problemas de la ciudadanía y la indignación de la ciudadanía. Sea del color político que sea, me da igual, han antepuesto los problemas a los colores políticos. Y yo creo que esa mujer, que es política, es un ejemplo para todos los ciudadanos, los de Paiporta, los de Valencia y los de España. Y esto hay que decirlo, porque hace falta más gente independiente que dé ese paso de trascendencia. O papel dos alcaldes foi fundamental. Un último apunte de Casqueiro e logo pechamos este tema, por favor. Los presupuestos que tú has planteado, ¿no? Porque me parece relevante. A ver, una cosa es que luego ellos hagan aprovechamiento político, es normal, los políticos hacen aprovechamiento, pero yo creo que David apuntaba en una línea que es así, y vamos a resumirla mucho. Una cosa son los decretos, el de hoy mismo, el de la semana pasada, serán convalidados con una mayoría aplastante en el Congreso de los Diputados y están en vigor. Alguna gente está ya cobrando indemnizaciones y subvenciones, ya está. Y otra cosa es pensar un poquito más allá. Yo creo que los políticos también tienen la responsabilidad, y nosotros al analizarlo, de pensar que esto no se va a solventar de la noche a la mañana, ni en meses ni en años. Entonces, si tú estás pensando un poquito más allá, teniendo en cuenta que esto va a incrementar la deuda pública, el déficit de las administraciones, que vamos a recibir fondos europeos que requieren una gestión, es lógico pensar, y no me parece un chantaje, me parece una decisión normal, que el Gobierno diga, oiga, señores, estos presupuestos del año 25 tienen que salir adelante, porque van a estar absolutamente teñidos, contaminados, como quieras decirlo, de este desastre. Estamos hablando, fíjate lo que estamos hablando ya con el segundo decreto, estamos por 15.000 millones. Nos vamos a ir a cifras que van a afectar a los presupuestos. Entonces, yo no creo que sea un chantaje, pero sí una presión política legítima, decirle a la oposición, oiga, por cierto, ¿has visto lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana? Ni siquiera se van a abstener. El Partido Socialista de la Comunidad Valenciana le ha dicho al PP, los presupuestos aquí tienen que salir adelante. Bueno, pues los nacionales también. Me parece que es legítimo decirlo, oiga, que luego ya veremos lo que pasa. Hoy mismo están negociándose partidas con distintos partidos. Aquí va a haber mucho que negociar, pero que eso forme parte del debate me parece una obviedad. Pero no la semana pasada. Obviedad. No la semana pasada. Vale, tenemos que deixar este tema. Un segundiño, veña. No, creo que se hai un motivo para que os políticos se unan é este, non? Vale. Que máis ten que pasar para que haxa un momento de unidade nacional entre a oposición e o goberno? E lembrade que xa se están unindo de facto, porque o Partido Popular xa vai apoiar o Real Decretos Lei que saliron a semana pasada e este. É dicir, se falamos de que os presupostos son o principal instrumento de política económica que retrata as prioridades dun país, pois terá sentido que se senten a falar, como pasa na Comunidade Valenciana, non? Perfecto. A ver si podemos sacar algo bo de todo isto e que sexa un consenso, polo menos neste asunto. Imos cambiar de tema, non sen antes enviarlle unha aperta moi forte a todas as vítimas, porque lembramos que estamos falando das consecuencias e da xestión política, pero o importante son as persoas. Cambiamos de tema porque imos cun dos nomes que tamén sae moito aquí neste programa. O xoves o Tribunal Supremo abriu unha causa contra o exministro Ábalos por ata 4 presuntos delitos, non? Pertenza a organización criminal, tráfico de influencia, suborno e malversación. Agora sí, falamos xa de caso Ábalos.
diferente de caso Coldo? No, por supuesto que hablamos de Casa Ábalos, además tenemos que hablar con la máxima gravedad. Yo no le pongo aquí ningún pero ni vino para otro partido, ni hago ningún argumentario de otra razón. Estamos hablando de una de las personas más importantes del Partido Socialista en los últimos años, estamos hablando de una persona de la máxima confianza, máxima. Cuando Pedro Sánchez quedó descabalgado y luego se recuperó y volvió a presentarse, el primer mitin que realizó se lo organizó Ábalos en Xirivella, en una localidad valenciana, porque Ábalos era uno de los poquísimos varones que le respaldaron y que le llevaron arriba de todo. No estamos hablando de un ministro cualquiera, no estamos hablando de un ministro menor, estamos hablando de un ministro de más, de un área superinversora, estamos hablando del secretario de organización de un partido que en el caso del PSOE es el poder, con lo cual todo lo que está saliendo, además él, con perdón, pero lo que voy a decir, él nos ha estado un poco tomando el pelo y mareando en los últimos meses con comparecencias en las que casi se sentía la víctima. Yo he asistido a unas cuantas en el Congreso de los Diputados y me siento un pelín idiota de estar escuchando a una persona que se sentía perseguida, no tengo ni secretaria, no tengo nada, estoy aquí solo y tal. Oiga, señor, aquí hay conversaciones, aquí hay grabaciones, aquí hay de todo tipo de pruebas ya, no sé. Todo esto diciendo vamos a ver a dónde va a llegar, vale. Pero vamos, aquí tenemos muchos ya papeles para decir, oiga, usted tiene toda la pinta de ser un corrupto como aquellos a los que dijo que venía a combatir. Que te hoxe pola mañá xa podemos ler na túa crónica en The Objective que Iván Redondo alertou a Ábalos deses informes no ano 2021. Ábalos non, a Sánchez. Perdón, a Sánchez. Iván Redondo alerta a Ábalos. En mayo de 2021 asiste a su residencia oficial. A partir de ahí... Asiste a su residencia oficial a la calle Balbina Valverde número 6 a decirle que el presidente lo sabe. ¿Qué es lo que sabe? Bueno, lo que sabe básicamente no solo era lo que ya sabíamos y ya publicamos algunos hace 3 años en relación a su vida desordenada, a sus gastos elevados, a sus cuentas pues de dudosa procedencia y que se presentaban en Ferraz y que hacían saltar las alarmas de muchos en la cuarta y en la quinta planta del partido, sino también las relaciones, las malas compañías, no solo con Koldo García Izaguirre, su asesor de cabecera, sino también con Víctor Gonzalo de Aldama. Con Víctor Gonzalo de Aldama, que centraba algunos informes que tenía Iván Redondo y de los que alertó precisamente a José Luis Ábalos en esa reunión en mayo de 2021, 2 meses antes de que fuera destituido por el presidente del gobierno, de que cesara en su puesto. Yo creo que esto es relevante porque hasta ahora lo que nos han dicho es que se conocía su relación con determinadas mujeres, hablamos de Jessica, en su día lo publicamos en The Objective, sabíamos que estaba contratada por 2 empresas públicas, que le pagaban la vivienda, que cobraba por acompañar en la delegación oficial al ministro y al secretario de organización del partido. También sabíamos las cuentas desordenadas que presentaba en Ferraz y algunas también en el ministerio. De hecho, los informes de la UCO recogen varias facturas de varias mujeres, una de ellas Jessica, pero también hay otra relativa a Andrea. Ahora bien, lo que siempre fue hasta este momento y hasta esta información una sombra de sospecha fue lo relativo a las actividades presuntamente corruptas y las relaciones con Víctor Gonzalo de Aldama, algo que hasta la fecha el Gobierno ha dicho desconocer absolutamente. Ya sabemos que hay una persona del Gobierno que por lo menos sí lo sabía, que es Iván Redondo, que le alerta en su domicilio y que le dice que el presidente lo sabe. Ahora veremos qué es lo que dice el presidente. Vale, parece que o suplicatorio é máis que evidente, pero tamén cabe esa posibilidade de que quera declarar voluntariamente, que xa o dixo, non? Coa boca pequena nestes últimos meses ou semanas, xa nin lembro cando foi. Bueno, lembro que o propio Ábalos, cando empezaron a xurdir os primeiros detalles da investigación judicial sobre Koldo García, mesmo Ábalos saleu ao Congreso, decir que estaba moi sorprendido, tratándose de desvencellarse nunha grabación que embellece bastante mal, non? Sí. Polo que sabemos, non? Ábalos desde logo unha persona bastante intelixente, xa non sei se moi astuta polo que empezamos a coñecer de algunhas das súas andainas, e a verdade é que eu con el non descarto nada porque ten demostrado ter reflexos e saber reaccionar. O que pasa é que a acción da xustiza, insisto, a acción da xustiza está sendo moi contundente, é dicir, está sendo demoledora desde a
desde os xuíces, a Garda Civil, a propia Fiscalía, que ten unha posición moi concreta sobre este caso, non? Así que o futuro de Ábalos pois non pinta nada ben para él, por máis que a propia xustiza sexa lenta e teña seus pasos, non? E despois, é certo, foi alguén fundamental, é alguén fundamental na biografía política recente de Pedro Sánchez, estivo con él nos momentos máis duros, cando ninguén cría en Pedro Sánchez, foi secretario de Organización, foi ministro de Transportes, e eu non teño ninguna dúbida por como se están a desenvolver os acontecementos, por como vai a investigación, por todo o rebumbio que hai evidentemente ao redor dela, que todas as responsabilidades van a ser esclarecidas, non? Eu creo que a xustiza a veces é lenta, pero cando actúa de verdade. David. Eu aí teño unha dúbida, María, que leendo outro día o auto do Supremo, a min pareceme importante como destaca esa doble función de Ábalos, non? É dicir, ministro dunha das carteiras que, como dicían agora, máis inversión move, e, ao mesmo tempo, o home forte do aparato socialista. É dicir, todo pasaba por él, non? Entón, máis alá de hasta onde chegue a investigación judicial, que esperemos que esclareza o máximo posible, eu sempre teño apuntadas unhas preguntas que ademais están vinculadas co que dicía ahora Katie, que por que votan do goberno en xullo de 2021 a Ábalos, que se sabía desa trama para que él se movese con total impunidade, e sobre todo, por que o recuperan despois? A min esta terceira pregunta é a que máis curiosidade me desperta, non? Porque ao final o que ven dicindo o Supremo é o que terá que dilucidar, por suposto, ese alguén, por exemplo, estou pensando en Francina Armengol, en Ángel Víctor Torres, hasta que punto estos representantes autonómicos sabían o que se movía dentro desa trama. Non está claro que a organización do caso Coldo chega a eles vía Ábalos, pola ascendencia que tiña a organización Ábalos. Entón, eu creo que a responsabilidade política non está para nada dilucidada, vamos. Eu creo que pode chegar máis aló que Ábalos. É un pouco sorprendente pensar que o único que sabía da existencia da organización, ademais contaba hoxe na información de Objective, é o propio Ábalos. Sí, yo creo que desde luego es así, que Ábalos sabe cosas que le han permitido o que le han hecho sentirse impune o que le han hecho sentirse fuerte. De hecho, lo hemos visto bailar y moverse en las televisiones durante 3 años y de repente, hace 10 días, 15 días, se despide de la televisión. ¿Y por qué se despide de la televisión? Bueno, yo creo que él de repente se da cuenta y se percata que realmente la investigación está mucho más avanzada de lo que él pensaba y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han llegado donde él nunca pensó que fueran a llegar. Yo creo que las pruebas, desde luego sobre José Luis Ábalos, son absolutamente incontestables. La cuestión es qué más tienen que decir desde la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, donde se espera un nuevo informe antes de Navidad y un nuevo informe demoledor. Veremos a ver quién sabía qué y quién es responsable de haber tomado las decisiones que se tomaron, porque como bien decía Javier, ¿por qué se le recupera? Se le recupera en cierto modo. A Ábalos nunca se le suelta, se encapsula la información o se encapsula lo que se sabía hasta el momento, porque Ábalos, nada más ser cesado como ministro de Transportes, como hombre fuerte, como fiel escudero de Sánchez en el gobierno y en el partido, secretario de Organización, el primero de la historia que es forzado a abandonar precisamente Ferraz 2 meses antes de un congreso, básicamente se le nombra presidente de la Comisión de Interior ipso facto. Y a partir de ahí, en la elaboración de las listas de las generales, se le nombra número 2 por Valencia por un componente diferente, que es básicamente para llegar a un acuerdo con las fuerzas vivas del partido para encumbrar a Diana Morán e intentar amarrar el territorio. Y para amarrar el territorio era necesario la persona que controlaba el territorio en Valencia, que era José Luis Ábalos. Creo que eso es un componente distinto. Pero desde luego se intenta encapsular una información que algunos en el gobierno conocían. Vale, brevemente, por favor, porque creo que avancemos a otro tema. David,
yo creo que los que llevamos mucho tiempo haciendo análisis político tenemos claro que lo que se le recupera como diputado es para no dejarle totalmente tirado. Además, cuando tenía una situación económica bastante precaria, pero lo hacen todos los partidos. En un momento determinado dejan ahí. De hecho, le ofrecieron incluso varias opciones de tipo ser eurodiputado, etcétera, y era simplemente para tenerle callado. Otra cosa son las interpretaciones que tú has soltado, pero sí también quería aclarar que con respecto a los nombres que tú has dicho, ministros o presidentes autonómicos, no hay ninguna referencia en ningún informe de la UCO o en ningún informe judicial sobre nada irregular relacionado ni con Francina. Hay una investigación abierta en Europa, ¿no? Siempre recurrimos a lo de la Fiscalía Europea. Yo te digo, no recurro, yo te digo, la UCO, está abierta, no la hay UCO, que recurra. la UCO, en las eso denuncias existe. en España no hay ninguna investigación judicial, ni policial, ni de la Guardia Civil que afecte o que diga nada relacionado ni con Francina Armengol, ni con Ángel Víctor Torres, ni con ningún presidente autonómico. Dice Casqueiro. Otra cosa Nada, es que no sea nada delictivo. Pues digo, nada de momento relacionado nada con delictivo. lo que tú estabas insinuando. Ahora bien, nada delictivo, pero hay cuestiones, desde luego, desde el punto de vista del análisis, ya veremos, claro. que llaman poderosamente Yo la atención. simplemente No era por estamos incisos. imputándole ningún delito a nadie. Seguiremos Pero hablando, evidentemente llama seguiremos- poderosamente la atención la familiaridad con la que, por ejemplo, Ángel Víctor Torres se movía y se relacionaba con imos Aldama. avanzar porque política é senón unha cosa, quedamos pero neste delito tema e non quero que quedemos neste tema. Imos falar agora de Begoña Gómez outra semana máis porque xa o mércores está citada a declarar na Comisión de Investigación da Asamblea de Madrid. Sabemos que Moncloa está ultimando tamén ese protocolo de seguridade para o seu desplazamento. Acollerase o seu dereito a non declarar, todo parece indicar, non? Pois supoño, non? Si vimos o que ten feito e o que ten dito desde a Moncloa e do Partido Socialista desta comisión de investigación, non? A min pareceme rechamante que haxa unha comisión xa en marcha e diversos órganos no Senado nos que o líder do Partido Popular ten pois varias veces amagado con chamar a esposa do presidente do goberno e non se faga ali e rapidamente se monte unha comisión para ver as implicacións madrileñas deste caso, non? Eu creo que hai aí un efecto espello, non? Entre os casos que teñen que ver coa familia da presidenta madrileña, coa súa parella, cos casos previos, non, do seu irmán, que despois non tiveron ningún tipo de reproche xurídico, con a muller de Pedro Sánchez, non? Creo que hai un pouco de, si ti cuestionas a miña familia, eu vouche facer pasar tamén mal a túa, non? Non sei, estas comisións de investigación si terán, a verdade, que moito percorrido. Eu insisto en que a xustiza, con todas as súas contratempos ás veces, mesmo fallos judiciais na instrucción do xuiz Peinado, pois deixará as cousas bastante máis claras que unha comisión de investigación. Vale, na Comisión de Investigación non, que este mércores, pero se non me falla a memoria é o vindeiro luns, cando está citada polo xuiz Peinado tamén, non? Y eso es lo importante, ¿no? Yo creo que el circo parlamentario muchas veces nos lleva a cometer, o les lleva a cometer, mejor dicho, determinados excesos. A mí me parece que desde luego en sede parlamentaria la mujer de un presidente del gobierno, bueno, se está investigando determinadas actuaciones por parte de Begoña Gómez que desde luego yo creo que son cuestionables sin ningún tipo de duda. Otra cosa es que sean delictivas, pero desde luego desde el plano de la ética política y profesional me parece que han sido un exceso y creo que eso, no siendo delito, me parece que poner en el disparadero a la mujer del presidente del gobierno, como por cierto ha hecho el presidente del gobierno con el novio de Ayuso, a mí personalmente no me gusta, ni en un caso ni en el contrario. Otra cosa es la instrucción judicial, que debe de continuar. Los jueces son una garantía del Estado de Derecho y en el momento en el que los jueces hablen, los demás nos callamos, ya sea para dictaminar la culpabilidad o la inocencia. Y yo creo que eso pues son los mecanismos normales de un Estado de Derecho. Y podemos hablar y rasgarnos las vestiduras con los bulos, las fake news y todo lo que queramos. Pero en el momento en el que los jueces hablan, los periodistas nos callamos y todos los españoles acatamos. Escoitamos, iso é. Yo esperaré a ver qué hace el juez. Lo que sí no entendemos, yo creo que no entiende casi nadie, es que si no la has citado una comisión que está constituida en el Senado, ¿por qué la cita el PP de Madrid en la Asamblea de Madrid? Es un poco raro. Y a mí, en este caso, en el de la Asamblea de Madrid y en el del software de la Universidad Complutense, me parece bien que indaguemos a ver qué ha pasado con ese software y si ella se lo atribuyó o no. Pero aquí Bueno, habrá... está aí, estamos vendo as imaxes, non? No rexistro habrá da que ver propiedade las co seu responsabilidades nome. políticas. Yo quiero ver las responsabilidades políticas, administrativas y penales de los rectores y los máximos responsables de la universidad, que si efectivamente en un momento determinado este software no servía para nada, hay que recordar que era de acceso libre y gratuito para todo el mundo,
si no servía para nada, ¿por qué concedieron todo esto y por qué renovaron en un momento determinado y no pararon la situación hasta que ya el escándalo había saltado público? A mí, ahí el comportamiento de la Universidad Complutense, sobre todo cuando empezaron las presiones desde la Comunidad de Madrid. Y no me resisto, fíjate, ahora no había aguantado todo el programa, pero ahora voy a intentar replicar algo a Ketty. Hombre, ¿Algo? Sí, algo. Voy a intentar replicar algo a Ketty, ¿no? Y es que efectivamente aquí, bueno, es verdad que en política vale todo y entra todo en juego, pero sobre la mujer del presidente del gobierno vamos a ver cómo actúa el juez Peinado. Por ahora estamos en la investigación, pero sobre la pareja de Ayuso no estamos en la investigación. Ahí, él ha confesado, es un delincuente confeso, él ha confesado una serie de delitos, ha intentado una negociación, en el medio se han utilizado recursos de la Comunidad de Madrid de todo tipo, y cuando digo de todo tipo no voy a precisar más, pero podría hacerlo, y no es el mismo comportamiento, yo creo, y desde luego no es la misma situación. Él pegó un pelotazo en lo peor de la pandemia para llevárselo crudo, y esto hasta ahora, en el caso de la mujer del presidente del gobierno, no está demostrado. ¿Y por qué me vas a replicar a mí? No, yo iba a replicar y a abundar en tu información, a abundar si cabe para completarlo. Más que nada porque yo no he dicho nada de eso, yo lo que he dicho es el comportamiento político de utilizar un caso y otro. Si entramos en el fondo de la cuestión podemos hacer una tesis. Quédanos moi pouco tempo e quería que pasáramos tamén por outra personaxe que non sei se lle poderíamos dicir que tivo hoxe un golpe de sorte, ¿no? Porque esta mesma semana estaba citado a declarar Íñigo Errejón, unha hora despois a primeira persoa que presentou unha denuncia contra el. Ela ia declarar ante o xuiz a pasada semana, pero desdíxose desa primeira denuncia, dixo que quería facer unha denuncia conxunta con outras 15 mulleres. Esta semana era a cita, pero hoxe soubemos que o xuiz arquiva provisionalmente a causa por agresión sexual a Íñigo Errejón pola incapacidade temporal da abogada de Elisa Mouliá, que se atopa en período de xestación. Vai nos costar meses e meses, non? Entendo, agardar por todo isto. Bueno, parece lógico, non, que se confía na súa defensa, pois se aprace o caso. O que é evidente é que o caso Errejón sacudiu de forma moi forte a esquerda, non? En España, a esquerda do PSOE, como solemos falar últimamente, non? Creo que hoxe o partido muleta do goberno, por definirlo de alguna maneira, que é Sumar, está en un estado de shock do que todavía non sabemos como vai salir, non? Aí xa había unha especie de loita intestina, penso en Esquerda Unida, que agora se desata dunha maneira moi bruta, incluso, non? Se nos ceñimos solo a Errejón, eu creo que a falta de ver hasta onde chega a investigación xudicial, eu creo que o que lle pasa a Errejón é que, vaime costar dicir esta palabra, pero é víctima incluso do seu propio discurso político, non? Eu creo que cando se abusa dos dogmatismos e cando tes un discurso basado nas identidades, é moi fácil caer nas contradiccións, non? Eu creo que eso é o que máis peso ten agora mesmo no seu caso. Bueno, eso en el mejor de los casos, sí. Claro, evidentemente. En el mejor de los casos, más que nada porque él mismo ha reconocido en ese comunicado dantesco. Sí, porque foi un tanto ecléctico, ¿no? Porque pouco despois soubemos o que pasara de verdade, ¿no? Pero él no solo no niega los hechos, sino que confirma que él es víctima de la colisión entre el personaje y la persona. O sea, él asume determinados comportamientos que no reconoce que sean agresiones sexuales, pero sí que es un comportamiento misógino o machista, o que desde luego entra en colisión con su argumento o su argumentario político en relación precisamente con estos hechos, y a mí eso me parece que es casi una autoinculpatoria, ¿no? Una declaración autoinculpatoria. No sé si tanto, veremos a ver qué dice la justicia. Creo que Errejón, en el peor de los casos, es víctima de su discurso, como bien decía Javier, pero creo que también lo es el partido de Sumar, y yo creo que Sumar, desde luego, va a tener que... David Lema. Perdón, no pasa nada. Estaba agardando... É que era casqueiro ao lado... Es el motivo por el que te pongo mala cara, porque tienes cara de Javier y yo no me resisto a reconocer que eres David. Logo levanse ben. Dicimos de verdade que saibades que logo levanse ben. David, e tú, Javier. Es que
tienes cara de Javier, que le vamos a hacer. Veña, aproveitando Sobre estas esto, ¿no? risas. Yo voy en línea con David, fíjate. Yo, ¿Con Javier o con David? No, con David. Trascendiendo lo que dice Ketty, que lo asumimos todos, ¿no? El comportamiento personal, y yo creo que ya está, o sea, no tiene ni presente, ni futuro, ni nada, ¿no? Y ha sido un hipócrita y mil cosas más. Pero para Sumar, para el proyecto Sumar, esto es una bomba de relojería nuclear. O sea, en un momento en el que estaban en una debilidad total, en una indefinición total, brutal, ¿no? Para el proyecto de Sumar. Y trasciendo más, para la izquierda, para el gobierno, para el propio gobierno, porque el gobierno sin Sumar es uno de los socios, vamos, el socio de la coalición y uno de los socios fundamentales, con lo cual esto puede afectar, claro que puede afectar. Por supuesto, la legislatura, la estabilidad del gobierno y quién sabe en el futuro lo que puede pasar, pero yo creo que esto trasciende el caso personal de Íñigo Errejón. Quería che dar a palabra, pero creo que si é en 20 segundos... Non, eu creo que o problema de Errejón non é o seu discurso, o problema son os seus feitos. Claro. E aquí está claro. Entón, pois, creo que hai uns anos non se tería reaccionado desta maneira e el probablemente non tería marchado e el é mesmo o que se autoinculpa con ese comunicado lamentable, non? O que ven a partir de agora, de novo, é a acción da xustiza. Moitas grazas. A ti. Bueno, moitas grazas a todos vostedes por estar aquí. Despídome por esta banda. Ketty e Javier, moitísimas grazas. Saludos, Javier. Dani e David, por esta banda tamén Javier, por despedidos. E moitísimas grazas a todos vostedes. Quedaronnos moitos temas por tocar, pero xa voltaremos a vindeira semana, porque saben que aquí solo se fala de actualidade, de xornalismo e de política. Son María Cheda, isto é Conexión Galicia, e vémonos todos os luns.